Nuestra mamá murió esta mañana. No tenemos a dónde ir. Un granjero dice, ya están en casa. La nieve había caído con fuerza esa mañana, cubriendo la tierra con un silencio espeso y blanco. El camino que cruzaba el valle casi había desaparecido bajo el manto helado, y solo dos pequeñas figuras avanzaban con dificultad por la orilla, descalzas, envueltas en chales gastados, aferrándose una a la otra como si sus vidas dependieran de ello. Detrás de ellas, una tercera niña caminaba como podía, apenas lo suficiente para mantenerse en pie, con las mejillas enrojecidas por el frío. No hablaban. No podían. No después de lo que había sucedido esa misma mañana. Dentro del calor de su granero, Samuel Whitaker lanzaba heno a los caballos cuando las vio. Al principio pensó que eran sombras en la nieve, un juego de la luz o recuerdos viejos que regresaban sin permiso. Pero luego el viento cambió, y alcanzó a ver esas pequeñas manos aferradas y un par de ojos cafés. Grandes, llenos de miedo y marcados por las lágrimas. Samuel soltó el rastrillo sin decir palabra. Salió a su encuentro por el sendero nevado, sus botas crujían con cada paso mientras la niña mayor se colocaba frente a sus hermanitas, con una valentía dolorosamente prematura. Tendría unos 8 o 9 años, pero en su mirada ya cargaba el peso de un mundo roto. Samuel se agachó, se quitó los guantes y extendió una mano con suavidad. La voz de la niña temblaba como una hoja en pleno vendaval. Nuestra mamá se murió esta mañana. No tenemos a dónde ir. Esas palabras le pegaron más fuerte que cualquier ráfaga helada. Su corazón, endurecido por la soledad y los años de silencio desde que su propia familia se había ido, se agrietó en ese instante. Miró a las tres niñas, con sus caritas rojas por el frío y el miedo, y supo, sin dudar, lo que tenía que hacer. Ahora sí, dijo suavemente. Ahora ya tienen un hogar. No les hizo preguntas al principio. No hacía falta. En cambio, envolvió a la más pequeña en su abrigo, la cargó en brazos y guió a las otras dos hacia el resplandor cálido de la casa. El olor con huellas del tiempo, pero esa noche se convirtió en refugio. Mientras les ayudaba a quitarse la ropa mojada y buscaba cobijas viejas para arroparlas, los recuerdos empezaron a regresar. La risa de su difunta esposa en la cocina, su canto suave mientras revolvía la sopa, y el sonido de piecitos corriendo por el pasillo en la mañana de Navidad. Durante años, esa casa había estado en silencio. Hasta hoy. La niña del medio, aferrada a un osito de peluche viejo, lo miró mientras él le servía leche tibia. «Nos vamos a quedar, solo esta noche», susurró. Samuel se arrodilló otra vez, apartándole un mechón de la frente. «Por el tiempo que lo necesiten», respondió con la voz quebrada. «Esta es su casa ahora». Y por primera vez desde que su mamá se fue, la niña mayor se permitió llorar, en silencio, sin miedo, abrazando fuerte a sus hermanitas. Afuera, la nieve seguía cayendo. Pero dentro de esa casa, algo comenzaba a nacer. Un calor frágil pero verdadero, que se parecía mucho a la esperanza. A la mañana siguiente, el silencio fue interrumpido por el crujir del piso de madera y el leve sonido de cucharas chocando contra tazas. Samuel ya estaba despierto, preparando avena caliente con miel, mientras las niñas seguían envueltas en los cobertores en el sofá. Habían dormido juntas, pegaditas como ramas bajo la misma tormenta. La más grande, Clara, fue la primera en despertar. Caminó con cuidado hacia la cocina, aún con los ojos hinchados por el llanto. Samuel le sonrió con suavidad y señaló la silla de madera junto a la mesa. «¿Tienes hambre?», preguntó. Ella dudó por un segundo y luego asintió con la cabeza. Las otras dos, Lucía y la pequeña Ana, pronto la siguieron. Se sentaron en silencio mientras Samuel servía con manos pacientes. No había televisión, ni música, ni juguetes caros, pero algo en esa casa,
ese calor, ese aroma, esa paz, empezaba a sanar grietas invisibles. Samuel no preguntó por su padre. Sabía, en lo más profundo, que no había uno en la historia. Tal vez nunca lo hubo. Y aunque algo en su pecho dolía por no saber de qué habían escapado exactamente, decidió que lo más importante era hacia dónde iban ahora. Después del desayuno, Clara ayudó a lavar los platos sin que se lo pidieran. Era demasiado madura para su edad. Samuel la observó de reojo y notó cómo ella se detenía a mirar cada rincón de la casa con una mezcla de curiosidad y miedo. Como si temiera encariñarse demasiado rápido. Este era el sillón favorito de mi esposa, le dijo él suavemente. Se sentaba ahí a leer durante las tardes de invierno. Clara se quedó quieta un momento, como si procesara esas palabras, y luego preguntó, «¿Ella ya no está?» Samuel negó con la cabeza. Se fue hace muchos inviernos. Las palabras flotaron en el aire como copos de nieve sin caer. Y entonces, sin que nadie lo esperara, Ana, la más pequeña, se bajó del sofá, caminó descalza hasta Samuel y le tendió su osito de peluche. «¿Quieres que te lo preste?», dijo con voz bajita. «Para que no estés solo». Samuel sintió un nudo en la garganta que no había sentido en años. Aquel simple gesto, tan inocente y sincero, rompió lo que quedaba de su soledad. Se arrodilló frente a Ana y tomó el osito entre sus manos ásperas. «Gracias, mi niña», murmuró, con los ojos brillosos. «Es el mejor regalo que me han dado en mucho tiempo». Esa tarde, Samuel salió al cobertizo y sacó 3 pares de botas pequeñas que habían pertenecido a sus nietas, a quienes ya no veía desde hacía años. Les quedó casi perfecto. Cuando las niñas salieron al porche por primera vez con sus nuevas botas, riendo suavemente, Samuel se quedó en la puerta, en silencio, como si viera florecer algo en medio del hielo. La casa ya no se sentía vacía. Y él, por primera vez en mucho tiempo, ya no se sentía solo. «Por favor, quítalos». El ranchero abrió el saco y se congeló al ver su rostro. Y Laiche no le preguntó su nombre. Todavía no. No le preguntó qué le había pasado, quién la había lastimado ni por qué había venido a él. No preguntó nada. En lugar de eso, la ayudó a ponerse de pie, con cuidado, como si estuviera hecha de cristal, y la acompañó dentro de la casa. La cabaña era vieja, crujiente, y olía ligeramente a cuero, humo de leña y caballos. Pero estaba limpia, y era un lugar seguro. La sentó en la mesa de madera y le sirvió un vaso de agua. Sus manos temblaban mientras lo llevaba a sus labios, derramando la mitad antes de poder dar un sorbo completo. «Tómate tu tiempo», dijo en voz baja, sacando una silla frente a ella. «Aquí no hay prisa». Ella asintió apenas, con los hombros todavía encorvados. Su voz había desaparecido otra vez, tragada por el infierno del que venía. Sus ojos saltaban del marco de la puerta, a la ventana, al rifle en la pared. El trauma le había enseñado a identificar las salidas. Él se dio cuenta. Así que no dijo nada que pudiera asustarla. Solo dejó que el silencio hablara. Después de un rato, Laiche se levantó. Sacó un frasco de sopa que había enlatado en la primavera y lo calentó sobre la estufa de leña. A medida que el aroma llenaba la habitación, notó que ella lo miraba de reojo, lo observaba a él, a la casa, a la comida. «¿Te gusta la papa con venado?», preguntó con suavidad. Ella asintió. Le sirvió un plato sin decir palabra. Ella comió en silencio, despacio, como si su cuerpo ya no supiera lo que era tener permiso de alimentarse. No era hambre, era supervivencia. Cuando terminó, empujó el tazón hacia adelante con ambas manos, como sin saber qué hacer con él. Laiche lo tomó, lo enjuagó y lo colocó de nuevo en la repisa. Entonces, se volvió hacia ella. «Tengo un cuarto extra allá atrás», dijo. «No es gran cosa,
pero es cálido. También hay cobijas. Ella lo miró, por fin. Lo miró de verdad. No con miedo. No aún con confianza, pero con algo entre medio. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó. Elijah se recargó contra la encimera. Miró la pared por un largo momento antes de responder. Porque una vez, alguien me ayudó, cuando yo no lo merecía. El cuarto que Ilaiche le ofreció no era gran cosa. Solo 4 paredes de pino nudoso, una cama antigua con marco de hierro, una colcha descolorida y una pequeña cómoda con un espejo agrietado. Pero para ella, parecía un palacio. Era el primer lugar en meses que no olía a miedo. Entró despacio, con una mano rozando la pared como si necesitara comprobar que era real. Ilaiche se quedó en el umbral, dándole espacio, sin decir nada. Cuando ella se volvió para mirarlo, él simplemente asintió con la cabeza y la dejó sola para que se acomodara. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Ella se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando las tablas del suelo. Sus dedos recorrieron las costuras de la colcha. Alguien la había hecho con cuidado. Detalles así siempre la tocaban. El mundo había sido tan cruel con ella, y sin embargo ahí, un desconocido le ofrecía un cuarto, una comida caliente y un silencio que no solía vestir de rojo en primavera y trenzar el cabello de su hermana. Solía creer en la gente buena. Hasta que él le arrebató eso. El hombre que una vez le prometió todo se convirtió en su prisión. Al principio, eran palabras dulces y sueños vacíos. Luego vino la primera bofetada. Después, el aislamiento. Y luego, cosas peores. June aprendió muy rápido que no todas las jaulas tienen barrotes. Algunas vienen con anillos y votos. Le costó todo lo que tenía escapar. Correr. Ocultar su rostro del mundo, esperando que alguien, quien fuera, le mostrara un poco de compasión. Y ahora, estaba ahí, bajo el techo de un extraño, doliéndole más allá de los moretones. Esa noche no durmió. Se quedó mirando por la pequeña ventana hacia las estrellas, escuchando a lo lejos los sonidos de los coyotes y el viento entre el pasto. Y en algún momento, entre la quietud y el dolor, empezó a llorar. No fuerte. No desesperada. Solo ese llanto callado, cansado, de alguien que lo ha contenido por demasiado tiempo. En la habitación de al lado, Ilaiche se sentaba en su silla junto a la chimenea, sin escuchar más que el crujir de la leña ardiendo. Aún no sabía quién era ella. Pero lo sentía, esa vieja pesadez en el aire. Él también la había cargado una vez. Y por eso se quedó ahí. No para arreglarla. No para hacer preguntas. Solo para asegurarse de que no estuviera sola. La mañana siguiente llegó despacio. Una luz pálida y dorada se deslizaba por las tablas del suelo de la habitación de huéspedes mientras June parpadeaba con los ojos hinchados. No había planeado dormir, pero su cuerpo había tomado la decisión por ella. Se incorporó, con los músculos adoloridos y la respiración entrecortada. Por un momento, no supo dónde estaba. Luego vio la colcha, la ventana, el silencio. Y recordó, estaba a salvo. Por ahora. Se levantó, tambaleándose un poco, y abrió la puerta. El aroma a café flotaba por el pasillo. La guió como un hilo invisible hasta la cocina, donde Ilaiche ya estaba en la estufa, volteando huevos en un sartén de hierro fundido. Giró apenas lo suficiente para mirarla de reojo y asintió una vez. «Buenos días». Ella respondió en voz baja, «Buenos días», como si no estuviera segura de si tenía permiso de decirlo. Él sirvió los huevos en un plato, agregó pan tostado y lo colocó sobre la mesa sin decir una palabra. Ella se sentó, con duda, sin saber cómo actuar. Nadie le había cocinado en tanto tiempo, que casi había olvidado lo que era ser servida. «¿Dormiste bien?», preguntó Ilaiche,
sirviéndole una taza de café. Ella asintió. Creo que sí. Bien. Le entregó la taza. No me debes nada, ¿sabes? Ella alzó la vista de golpe. ¿Qué? Ilaiche se sentó frente a ella, taza en mano. Sei lo que temes. Lo que probablemente te han hecho creer. Que la amabilidad siempre tiene un precio. Ella apretó el borde de la mesa, con la voz atrapada en la garganta. Pero aquí no, dijo él. No espero nada. Come. Descansa. Eso es todo. June lo miró fijamente por un largo rato. Algo dentro de ella comenzó a temblar. No de miedo, sino de alivio. Eres el primer hombre que no ha intentado controlarme, dijo, apenas en un susurro. Ilaiche esbozó una sonrisa triste. Tal vez es porque sé lo que se siente ser propiedad de alguien. Pasé 10 años de mi vida atado a una cadena que no podía ver. Pero ahí estaba. Y casi me destruye. June lo observaba con atención ahora. Ese hombre callado, rudo por fuera, con tristeza en la mirada y paciencia en los huesos. No necesitaba decir más. Ella lo entendía. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, terminó su plato. Cada bocado. Y cuando salió afuera, el sol le tocó la piel de una forma que no dolía. La acariciaba. Le recordó que seguía viva. Durante los siguientes días, June no dijo mucho, pero empezó a hacer pequeñas cosas. Lavaba su plato después de cada comida. Doblaba las cobijas del sofá cuando Ilaiche se iba al granero. Una mañana, sin pedir permiso, barrió el porche, sacando el polvo del viento del desierto como si así pudiera limpiar también los restos de su pasado. Ilaiche no se lo impidió. No la detuvo. Pero tampoco lo esperaba. Solo la dejaba ser. Una noche, se quedaron sentados afuera bajo el cielo abierto. Las estrellas colgaban pesadas sobre ellos, brillando como agujeros en la oscuridad. Ilaiche sacó una vieja armónica y, sin decir palabra, empezó a tocar una melodía lenta, nostálgica. June lo escuchó en silencio, abrazando sus rodillas. Era la primera vez que algo le sonaba a hogar. ¿Siempre has vivido aquí?, preguntó, rompiendo el silencio por primera vez en horas. Elijah Asensio. Desde que era niño. Este rancho fue de mi abuelo. Luego de mi padre. Luego mío. ¿Y nunca te fuiste? Lo intenté. Pero el mundo allá afuera no era mucho mejor que este. Al menos aquí sé dónde estoy parado. Ella sonrió apenas. Aquí también sé dónde estoy. Al día siguiente, mientras recogían leña juntos, Ilaiche la miró de reojo. ¿Piensas quedarte un tiempo? June lo pensó un segundo y luego dijo, con voz firme, si me lo permites, sí. Él asintió. Entonces el cuarto es tuyo. Todo el tiempo que lo necesites. Y así, sin grandes palabras ni promesas, algo empezó a sanar en ella. No todo, pero lo suficiente como para respirar sin miedo. Hasta que el pasado tocó la puerta. Fue una tarde tranquila. El sol bajaba, pintando el cielo de naranja y rojo. Ilaiche estaba ensillando un caballo cuando oyó el sonido de un motor, raro en esas tierras. Una camioneta vieja subía el camino polvoriento, deteniéndose frente a la casa. June salió al porche, y cuando lo vio, todo el color abandonó su rostro. El hombre que bajó del vehículo era alto, de hombros anchos y mirada fría. Llevaba botas negras, cinturón con hebilla de plata y una chaqueta de cuero desgastada. Ilaiche caminó hacia él con calma, pero con los ojos atentos. ¿Puedo ayudarte?, preguntó. El hombre miró a June. Ella retrocedió un paso, el miedo brotando como sangre de una herida abierta. Vine por lo que es mío, dijo el hombre. Y Ilaiche supo en ese instante que estaba frente al infierno del que ella había escapado.
Ilaiche se mantuvo firme, la mirada fija, el cuerpo relajado, pero preparado. No hay nada aquí que te pertenezca, dijo con voz baja y firme. El hombre en la chaqueta de cuero soltó una sonrisa torcida. ¿Seguro de eso? Ella parece recordar diferente. June bajó los escalones del porche, temblando. Pero no retrocedió más. No esta vez. Algo dentro de ella se quebró, o se encendió. No soy tuya, dijo con voz quebrada, pero clara. Nunca lo fui. Él se rió. Eso no fue lo que decías cuando rogabas por quedarte, ¿recuerdas eso? Recuerdo cada golpe, respondió ella, con lágrimas en los ojos pero sin bajar la mirada. Y recuerdo el día que escapé, y lo que me prometí si alguna vez te volvía a ver. Ilaiche dio un paso adelante, quedando entre ella y aquel hombre. Te lo diré una vez, súbete a tu camioneta. Y lárgate. ¿Y si no lo hago? Ilaiche no respondió con amenazas. Solo desabrochó con calma el botón de su abrigo y dejó que el viento revelara el revólver colgado a su cintura. No lo tocó. No tuvo que hacerlo. El extraño lo miró, luego a June, y por un instante pareció que iba a decir algo más. Pero algo en la quietud de Ilaiche, en su presencia silenciosa pero inquebrantable, le cambió la expresión. Se dio la vuelta sin decir palabra, subió a su camioneta y se marchó, levantando una nube de polvo que el viento se llevó sin esfuerzo. Cuando el silencio regresó, Ilaiche no se volvió enseguida. Solo miró el camino por el que se había ido aquel hombre. June se acercó por detrás, con pasos lentos, y puso una mano en su brazo. Gracias. Él giró apenas la cabeza. No tienes que agradecerme por hacer lo correcto. Ella negó con la cabeza suavemente. No. No es por eso. Él la miró, esperando. Gracias. Por quedarte. Por no tener que decirme que lo valgo. Pero tratármelo como si sí. Los ojos de Ilaiche brillaron apenas, como si algo viejo y dormido dentro de él respirara otra vez. Esa noche, compartieron la cena en la mesa de madera, sin prisas, sin palabras innecesarias. Y cuando June sonrió, una sonrisa real, tímida pero verdadera, fue como ver florecer algo que había estado bajo tierra demasiado tiempo. No todo estaba resuelto. El pasado no desaparecía solo por cerrar una puerta. Pero ahora tenía un lugar. Un ombre. Una mano firme que no apretaba, sino que sostenía. Y en esa pequeña casa, entre polvo, silencio y cicatrices, June encontró lo que el mundo nunca le había dado. Un comienzo. El aire del amanecer ya no olía a miedo. Por primera vez en mucho tiempo, June respiraba sin apretar el pecho. Las sombras en su mente seguían allí. Sí, pero ya no tenían tanto poder. Habían pasado 2 semanas desde aquel día en que Ilaiche se paró frente a su pasado con la calma de un roble en medio de una tormenta. Desde entonces, no volvieron a hablar de aquel hombre ni del encuentro en el porche. No hizo falta. June entendió que a veces, sanar no era hablar, sino vivir. Cada día en el rancho tenía su propio ritmo. Ilaiche salía temprano a ver las cercas y los animales. June preparaba el café antes de que él regresara. No porque se lo pidiera, sino porque quería. Era su manera de construir algo, aunque fuera con manos que aún temblaban. Una tarde, mientras barría el granero, encontró un viejo libro de poesía en una caja polvorienta. Se sentó en el suelo de tierra, abrió la portada amarillenta, y comenzó a leer en voz baja. Las palabras le recordaban cosas que había olvidado. El tacto de la lluvia, el olor a pan recién horneado, el sonido de una carcajada propia. Ilaiche la encontró allí, sentada entre heno y recuerdos. No dijo nada. Solo se sentó a su lado y escuchó. ¿Te gusta la poesía?, preguntó después de un rato. June asintió con una sonrisa leve. Solía escribir, antes de él.
antes de que me hiciera sentir invisible. Elijah la miró con ternura. Pues aquí, nadie te va a hacer invisible otra vez. Ella no respondió con palabras. Pero sus ojos brillaron, como si alguien hubiera encendido una vela en un cuarto que llevaba años oscuro. La lluvia llegó esa noche, suave al principio, como un suspiro que descendía del cielo. Las gotas repicaban contra el techo de lámina, llenando la casa con un ritmo calmado que parecía arrullar las heridas internas. June estaba sentada en la mecedora junto a la ventana, con una manta sobre los hombros. Observaba cómo el agua lavaba la tierra seca, como si el mundo también necesitara limpiar su pasado. Y Laiche apareció en la sala con 2 tazas humeantes. Le ofreció una sin decir nada. Ella la tomó con ambas manos, agradecida no solo por el calor, sino por la presencia silenciosa de él. ¿Te gusta la lluvia?, preguntó él, por fin. Ella asintió. Cuando era niña, solía correr bajo ella. Como si pudiera lavarme el miedo. Y Laiche se sentó al otro lado de la sala, frente a ella. ¿Y ahora? June miró hacia afuera, donde los relámpagos bailaban a lo lejos. Ahora. Me recuerda que sigo aquí. Que no me rompí por completo. Elijah asintió lentamente. A veces, sobrevivir ya es una forma de valentía. El silencio se apoderó del cuarto, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que dice más que las palabras. El tipo que se da entre personas que empiezan a entenderse. ¿Alguna vez perdiste a alguien?, preguntó June, rompiendo esa calma con suavidad. Y Laiche no respondió de inmediato. Bebió un trago de su café, luego bajó la mirada. Sí, dijo finalmente. A mi hermano. En un accidente con caballos cuando éramos jóvenes. Yo debía estar con él. Pero no estuve. June no respondió con compasión falsa. Solo se levantó lentamente, cruzó la sala y se sentó junto a él. No lo tocó. Solo compartió el espacio. Y por primera vez, Laiche sintió que no cargaba el peso solo. Moral de la historia. La sanación no siempre llega con palabras ni grandes gestos, sino con la presencia silenciosa, el respeto y la comprensión mutua. A veces, compartir el dolor sin juicio y simplemente estar al lado del otro puede ser más poderoso que cualquier promesa. Lección. El corazón roto no necesita ser reparado de inmediato. Solo necesita un lugar seguro donde respirar. Y alguien que no lo fuerce, pero que lo vea, y no lo deje solo.